decimos desde el próximo... Esto ya está escrito. Vamos a traducirlo de acuerdo, en fin, con una traducción lo más literal posible, para luego explicar esta primera tesis. Las 24 tesis tomistas son 24 puntos de la doctrina de Santo Tomás, en el que se abarca casi toda su filosofía. El objetivo de explicarlas es hacer una introducción general a la doctrina y al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Esta es la primera de las tesis. Ya vamos a explicar bien en qué consiste. Potentia et actum ita dividum ens. Qui est vel sit actus puros, vel est potentia et actum tanquam primum principis necesario coalescat. Dice que la potencia y el acto así dividen al ente. Fíjense que el libro en el cual aparece el estudio de las 24 tesis tomistas de Hugo es un libro traducido del francés. Y en francés este término, dividum ens, ente, participio activo del verbo ser, en francés no existe. Entonces, la traducción que ha sido literalmente hecha del francés, dicen que dividen al ser. Pero si yo empleo ser para indicar el acto infinitivo de ser, y lo empleo también para indicar un ente, estoy haciendo un uso ambiguo del término ser. Y eso, a la larga, provoca una serie de confusiones que indudablemente se introducen en el pensamiento filosófico. Potencia y el acto dividen al ente, o a lo que es, que siempre es acto puro, o es potencia y acto. Potencia y acto como primeros principios necesariamente unidos. Vamos a tratar de explicar esto. En primer lugar, ¿qué es un ente? Y en segundo lugar, ¿qué es la ciencia? Según el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Un ente es todo lo que tiene realidad, ser. Pero indudablemente no todas las cosas que se dan a nuestro alrededor tienen características entitativas completas. Hay entes y hay entes artificiales, entes creados por la mano del hombre, que son solo analógicamente entes, pero no lo son en el sentido pleno y total del término. Un cascote para nosotros es un ente, pero en realidad es un montón de entes, porque aquello que dentro del cascote tiene unidad probablemente sea la molécula. Está compuesto por muchas moléculas de distintas categorías, de distintas especies. Cada una de estas moléculas sí constituye un ente porque tiene una cierta unidad, pero el cascote es un conjunto de entes. Digo esto porque acá tenemos un borrador que aparentemente es un ente, pero en realidad es una composición artificiosa de varias cosas que la constituyen, no es una sola. El ente propiamente tal siempre será de manera especial y fundamental en los seres vivos, vegetales o animales o hombres. Cada uno de nosotros sí es un ente. La palabra ciencia es una palabra que se usa con distintas acepciones.
En la doctrina atomista, la acepción propia de la palabra ciencia es siempre analógica. ¿Qué quiere decir esto? Un término, una palabra, un vocablo, es analógico cuando señala en las cosas que indica algo semejante y al mismo tiempo algo desigual. Fíjense que los términos pueden ser unívocos, pueden ser equívocos o pueden ser análogos. Un término es unívoco cuando indica una razón igual en todas aquellas cosas que señala el término. Así decimos que la pulga es un animal y que el hombre es un animal, porque la palabra animal significa animado, significa dotado de vida. Y nada más, la pulga está dotada de vida como el hombre está dotado de vida, aunque cada uno de ellos constituya la vida de una manera diferente. Pero el término animal señala pura y simplemente este hecho, que está dotado de vida. De manera que este término tiene un sentido unívoco, no equívoco. Yo puedo distinguirme de la pulga por una razón que no es propia de la animalidad. Es la razón racional, aquella que especifica al hombre y lo distingue de los demás animales. Pero esto es un ente. Y yo también soy un ente. Cada uno de nosotros es un ente. Sin embargo, podemos decir que este término, que está referido al hecho de que existamos, de que esto y yo seamos, al mismo tiempo está señalando una diferencia que es entitativa. ¿En qué nos parecemos estos dos? En que los dos somos gente. ¿En qué nos distinguimos? En que somos entitativamente distintos. Es decir, que la palabra ente señala una igualdad, una semejanza, y al mismo tiempo señala una distinción. Y esta semejanza y esta distinción están señaladas ambas por el término ente. A estos términos que señalan al mismo tiempo una igualdad y una distinción se les llama análogos. El fundamental de todos los términos análogos es el ente. Ya vamos a estudiar esto en la otra tesis, cuando se hable de la analogía, sobre todo de la analogía de proporción y de la analogía de atribución. Esto lo explicaremos en esa oportunidad. Momentáneamente, detengámonos en el ente. Y tomemos como ejemplo de entidad fundamental al hombre mismo. Cada uno de nosotros. Somos un ente. Este ente puede ser considerado desde distintos puntos de mira. Es decir, el conocimiento humano puede apreciar en los entes distintos aspectos, distintas objetividades. Objetividades que en la terminología escolástica se llaman objectum formale quod, el objeto formal terminativo, el objeto formal en la cual una ciencia termina, una ciencia, diríamos, distingue dentro de una entidad. Pues vamos a apreciar esto mejor. Un ente es tomado como objeto material de varias consideraciones de tipo científico. Tomemos como ejemplo al hombre mismo. El hombre puede ser analizado, examinado por un químico y llegar a la conclusión de que está constituido por una serie de elementos químicos que la química considera. Creo que en alguna oportunidad les he hecho esa broma norteamericana que hay.
donde dice que el hombre químicamente hablando puede valer $50 o 60. Porque la materia que lo constituye no es precisamente muy cara, 70% es agua. Y el resto son una serie de elementos que fácilmente se pueden encontrar en el mercado. Fíjense que esto es importante. El hombre puede ser considerado y analizado químicamente. Puede ser considerado y analizado físicamente. Es decir, como un cuerpo que tiene un peso, que tiene una dimensión determinada. Pesos y dimensiones fácilmente medibles y que pueden ser traducidos en un lenguaje matemático preciso. La belleza que ha ganado el campeonato de belleza tiene tanto de cintura, tiene tanto de pecho, tiene tanto de caderas, etcétera, etcétera, y entonces tienen las fórmulas perfectas traducidas allí en un lenguaje matemático claro y preciso. La física se ocupa precisamente del hombre en tanto que es cuerpo, así como la química se ocupa del hombre en tanto está constituido por elementos químicos. Puede el hombre ser objeto de una consideración anatómica y ser examinado en su estructura entitativa, ver los huesos, los músculos, las inserciones, etc. Todo aquello que el anatomista considera y estudia. Esta es la formalidad propia de la anatomía. La fisiología lo estudia en cuanto a su dinamismo y la biología lo considera en cuanto a ser vivo, junto en alguna manera con todos los otros seres vivos que son objetos materiales de la biología. Dijémonos que ninguna de estas ciencias, son todas ciencias y todos saberes perfectamente aceptados por los criterios modernos de las ciencias profanas. El hombre puede ser examinado químicamente, pero la conclusión que arroja el químico en el examen del hombre es un hombre o es un cadáver, un montón de materia. Puede ser examinado anatómicamente. Llegamos a la conclusión que tiene efectivamente todos los huesos, todos los músculos, todos los nervios, todo aquello que de alguna manera constituye su corporalidad, vista desde el punto de mira exclusivamente anatómico. Pero eso no es un hombre, tampoco es un hombre, es un cadáver. Ya decía Gabriele D'Annunzio, la anatomía presupone el cadáver, y de alguna manera cuando se hace la anatomía se la hace generalmente sobre el cadáver, porque es allí donde está constituido y se pueden examinar los elementos constituyentes con toda facilidad. Fisiológicamente el hombre indudablemente hay que estudiarlo, hay que examinarlo en su dinamismo vital, pero yo también puedo llegar a la conclusión perfectamente establecida incluso por la ciencia que examinan al hombre desde este punto de mira de que es un simio superior. No se distingue fisiológicamente mucho de un simio superior. Yo no soy un especialista en estas cosas, porque hay algunos que dicen que la sangre del hombre, por ejemplo, es más parecida a la del cerdo que a la del simio. Yo no estoy plenamente seguro de ello. Si descendiéramos del cerdo o descendemos del simio, me da absolutamente lo mismo, porque al fin de cuentas es en la raíz animal donde la fisiología descubre este funcionamiento del hombre. Todas estas son ciencias perfectamente establecidas e indiscutidas. Se las llama a todas ciencias naturales, ciencias específicamente determinadas. Cada una de ellas tiene un método propio. El químico examina su objetivo, aquellas cosas que estudia en un laboratorio. El fisiólogo lo mismo. El anatómico lo examina en una mesa de anatomía donde se hace la disección de todos aquellos elementos corporales que constituyen el hombre. Cada una de estas ciencias tiene una forma de aproximarse
al objeto que estudia, que es propia. Y este método está dependiendo pura y exclusivamente de las características naturales de aquello que se examina. Quiero decir con esto que aún en el campo, en el terreno, de lo que llamamos ciencias profanas o ciencias naturales, diríamos, los contenidos metodológicos para aproximarse a los objetos son distintos y dependen de la calidad del objeto. Estas cosas a veces difíciles de hacerles entender a los que tienen una disciplina científica determinada, porque tienen una tendencia muy natural en el hombre a creer que la única disciplina científica determinada es la que él estudia, la que él considera, y que no hay otra. Yo no necesito, por ejemplo, ni del laboratorio, ni necesito de ninguna observación especial para comprender que todos los radios interiores de un círculo son iguales. ¿Por qué? Porque la definición del círculo me da a entender que todos los radios que lo constituyen son iguales. No puede ser de otra manera. Esta conclusión, ¿cómo llego? Llego en un círculo. La cantidad infinita de radios que ese círculo puede tener, o simplemente, diríamos, llego por una deducción racional. Llego por deducción racional. Aquí no empleo nada más que la razón. La observación no sirve. Si me dicen todos los ángulos interiores de un triángulo son iguales a dos rectos, bueno, muy bien, cierto. Necesito medirlos, necesito examinar, dígame, y esto se da en los triángulos de madera, en los triángulos de hierro, en los triángulos de estaño, en los triángulos de tierra, etc. Sabemos nosotros que los triángulos de madera, de estaño, de tierra no existen. No son triángulos propiamente dichos. El triángulo propiamente dicho es la definición del triángulo. Es decir, es un ente de razón, que solo existe en la razón, y por eso es estudiado pura y exclusivamente por un procedimiento racional. Siempre conviene en estos paréntesis hacer una observación que nos pueda servir a nosotros. Cuando se habla de una demostración matemática de la existencia de Dios, es un disparate. ¿Por qué? Porque Dios no es un ente de razón. Es tan absurdo como decir, mire, yo puedo demostrar matemáticamente la existencia del piojo. ¿Para qué? Existe. Nada más, no hay nada más que escarbar un poco en la cabeza y no se nos encontrará de alguna manera, aunque sea alojados clandestinamente, pero allí serán. De manera que una demostración matemática es absurda. A Dios no se lo puede mostrar matemáticamente. No se lo puede mostrar biológicamente. ¿Por qué? Porque no es un ente vivo como los otros que estudian la biología, ni es un ente matemático. Entonces, la conclusión, a nosotros la que queremos llegar, porque vamos a entrar ahora en el terreno de una ciencia que en general los científicos no la consideran ciencia. ¿Por qué? Porque tienen una noción angosta, estrecha, puramente unívoca de lo que es ciencia. Y les falta el sentido de la analogía del término ciencia. No se dan cuenta que el saber humano versa acerca de los entes. Y si los entes son distintos y la noción misma de entes es una noción análoga, el conocimiento que yo tengo de los entes tiene que ser semejante a los entes. Es decir, depende de la categoría, de la calidad, de la naturaleza del ente, el tipo de método científico que yo puedo utilizar para aproximarme a él. Fíjense que hay ciencias que se fundan en la observación. Pero hay dos tipos de observación. La observación del laboratorio, que es lo que se llama experimentación, y la observación a ojo de blanco negro. Fíjense que es el que surge de nuestro contacto real con las cosas. Hay cosas que yo puedo estudiar en el laboratorio, otras que no las puedo estudiar en el laboratorio y tengo que estudiarlas en la realidad concreta. Supónganse que hoy o mañana un profesor les dice a ustedes, a ver, hagan un estudio de cómo viven las familias en los barrios suburbanos de Mendoza.
Ustedes no pueden constituir una familia ideal en un laboratorio. Tienen que ir a los radios urbanos de Mendoza y mirar, observar cómo viven allá, real y verdaderamente. Es decir, esta observación sociológica, que de alguna manera va a redundar en el conocimiento histórico de la realidad de esta sociedad que es Mendoza, es una observación que se hace por la experiencia concreta nuestra, observando las cosas. Diríamos, una de estas experiencias son aquellas que se fundan en la observación, que se fundan en los cuestionarios, que se fundan en los test, etcétera, etcétera, para observar. ¿Qué opinan las niñas hoy, por ejemplo, sobre tal o cual cosa? Entonces se observan, se conversa con un número determinado, nunca se sabe muy bien porque la opinión puede ser sugerida por el interrogador, puede ser inventada por la que es interrogada con ganas de probarlo al interrogador, puede ser de muchas cosas. Es decir, que yo para realmente ir entresacando una verdad de todas esas cosas tengo que observar muy bien y en general no crear una situación artificiosa que pueda permitir la invención o la mentira. Es decir, que a veces los test mismos que nos hacen en el colegio se prestan a que uno inventa un montón de mentiras en el test al contestar, en función de, qué sé yo, para entorpecer la encuesta del maestro o porque en general el latino le gusta bromear con esas cosas. Estas son cosas que solamente toman seriamente los anglosajones, el resto, los alemanes, el resto de la humanidad no toma broma y de alguna manera hacen broma con respecto a todos estos textos. Queremos decir entonces con esto que la ciencia es una noción análoga, porque supone algo común. Todas las ciencias son un conocimiento sistemático, metódico, de una realidad. El sistema y el método constituyen elementos fundamentales de toda ciencia. Pero las conclusiones a que llega son distintas. Y por eso hay ciencias teóricas, hay ciencias prácticas, hay ciencias poéticas o técnicas y hay lógica. Cada una de ellas tiene conclusiones que son diferentes de las otras. Si yo quiero analizar un trozo, un pedazo de agua, y llego a la conclusión de que el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno, un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno, no, al revés, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O, pues esa es una conclusión teórica. Una conclusión práctica es la buena realización de un acto de justicia. Tengo que darle a uno según su derecho. Tengo que conocer el derecho que ese tiene, bien conocido, y al mismo tiempo darle en un acto de justicia el derecho que le corresponde. Ese es un acto, una conclusión de un conocimiento práctico. El conocimiento técnico es aquel que me permite hacer bien un postre, un dulce, una comida, un artefacto, un poema, cualquier cosa. Entonces eso entra dentro de lo que constituye el saber poético o el saber técnico, que son más o menos. Y lo lógico es ordenar bien el pensamiento cuando uno quiere de alguna manera hacerse entender con claridad por aquel que lo escucha. Yo estoy tratando de hacer eso. El orden que le estoy dando a esta exposición es un orden lógico. ¿Por qué? Porque es un orden, en alguna medida, influido, inspirado por la ciencia del pensamiento, en el acto de comprender, para transmitir con claridad lo que se está pensando. Decimos entonces que la ciencia es una noción análoga, porque las hay de distintas clases. Es cuando ustedes se encuentren por ahí en alguna discusión, los conocimientos religiosos suelen estar reñidos con las ciencias positivas. Suelen estar reñidos. Y la realidad es que no tienen por qué estar reñidos. ¿Por qué? Porque hay ciertos aspectos de la realidad que la ciencia positiva no revela.
no ven. Yo puedo examinar químicamente a un hombre y no me voy a encontrar nunca ni con su inteligencia, ni con su voluntad, ni con su dignidad, ni con su sentimiento, ni con ninguna de esas otras cosas que constituyen nuestro haber más importante, íntimo y personal. No los voy a hallar en un examen químico, ni los voy a hallar en un examen físico, ni los voy a hallar en un examen anatómico, ni en un examen fisiológico. Les dije en otra oportunidad y lo vuelvo a repetir. Esa discusión entre el cosmonauta y el médico psiquiatra. El cosmonauta dice, he andado por todas partes y nunca he visto a Dios. Y el otro dice, yo he examinado cerebros por todos lados y nunca he visto la inteligencia. Y tenían razón los dos. Y Dios puede ser observado, diríamos así, como un elemento constitutivo del cosmos, como una realidad cósmica, ni la inteligencia humana puede ser observada como si fuera un ente que está allí, constituido y determinado, como la oreja, como la nariz, como el ojo o como la ceja. ¿Para qué todo este? ¿Solo qué pasa a esto? El ente, que puede ser examinado por toda la ciencia. Cada una de ellas nos dirá, desde su propio punto de mira, qué es esto que está estudiando. Hay una que está en el fundamento de todo lo que es ente, que es esta a la que se refiere Santo Tomás. La ontología, que forma parte de la metafísica. Digo esto porque hoy es común entre los filósofos, sobre todo de inspiración protestante, decir que no, que la metafísica no existe. Pero decir que la metafísica no existe es como para mí si alguien me dijera, mire, este animal que está allí no existe. ¿Por qué? Porque existe. Simplemente se puede hacer un análisis ontológico del ente. ¿Y qué es un análisis ontológico del ente? Por supuesto no es un análisis químico, no es un análisis físico, no es un análisis, es algo que examina al ente, prescindiendo totalmente de todas aquellas características que lo determinan en la realidad como tal ente. Digamos, para mayor claridad. Si yo examino ontológicamente a un hombre, prescindo de que es un hombre, prescindo de que está constituido por elementos químicos, prescindo de que tiene una corporalidad que puede ser mensurable desde el punto de vista físico, prescindo de su anatomía, prescindo de su fisiología. Lo considero pura y exclusivamente en su entidad, en aquello que lo constituye como ente, que lo hace ser ente. Y cuando lo examino en su entidad, me doy cuenta que está compuesto por dos cosas: potente y acto. Ahora aquí es donde entramos en este problema. ¿Qué queremos decir con potencia y acto? Son dos constitutivos fundamentales del ente. Todo ente que no sea el acto puro, Dios, está compuesto de potencia y acto. Todo. Nosotros, cualquier otro ente. Como ese cuaderno, como esta mesa, como ese crucifijo. Compuesto de potencia y acto. El acto es la perfección que ese ente tiene, aquí y ahora. Todo eso que los constituye a cada uno de ustedes, en eso que cada uno de ustedes es, eso está en acto. Y potencia, potencia es todo aquello que puede ser, que son ustedes capaces de ser, que tienen la aptitud para ser. Ahora fíjense que en un ente en movimiento, como es el hombre, con un ente en proceso de perfeccionamiento, los actos son aquellas perfecciones que ahora tiene.
Y las potencias son aquellas que puede tener. Hay dos tipos de potencias y nosotros lo examinamos bien. Unas que surgen del examen de su forma, de su alma, de su inteligencia, de su espíritu. Ustedes son capaces de llegar a entender esta primera tesis. Esa es una capacidad real que pueden darse en ustedes, que la tienen como potencia. Y existen las otras potencias que están fundadas en la corporalidad, en la materia, en lo puramente material. Por ejemplo, pueden tropezar y caerse. Si sale y está lloviendo, pueden bajarse. Todas esas cosas le suceden en la medida en que son cuerpos. Nosotros no lo podemos culpar a alguien de que se cayó, que es un imbécil. Bueno, puede ser, a veces sucede que alguien se caiga porque es medio sonso y tropieza pudiendo no hacerlo. Pero en general se cae porque es un cuerpo pesado y se cae por una serie de cuestiones puramente físicas que son las que explican la caída de un cuerpo. Pero llegar a comprender una cosa, llegar a entenderla, el poder dejarse nos sucede a casi todo en función de nuestra corporalidad, como el poder caernos. Pero el poder llegar a entender una lección nos sucede en función de nuestra espiritualidad. El acto es el momento en que le entiendo, está en el acto. Por eso fíjense que hay un dicho de Santo Tomás interesante que nos permite a nosotros entender. La virtud no es nada más que un acto. La virtud está en nosotros como potencia, como posibilidad. Pero esa posibilidad o esa potencia se realiza en el acto. Este hombre justo, bueno, tal vez tenga esa disposición, pero recién nos vamos a dar cuenta que es justo cuando obra justamente, cuando opera justamente. Esta persona tiene tal o cual virtud, sí, se advierte eso cuando la realiza, cuando la ejecuta. Mientras no la ejecuta o no la realiza, puede tenerla en potencia, pero puede no tenerla. Dice que acá es donde hay que distinguir en la potencia el aspecto de lo que se llama potencia real, efectiva, y potencia lógica. La potencia real o efectiva es aquella que se mide conforme a las disposiciones existenciales del joven. Si yo digo, toda mujer puede tener hijos, esencialmente sí, desde el punto de vista esencial. Pero realmente no sé. ¿Por qué? Porque habría que ver si esa posibilidad lógica se da realmente o no se da realmente en este ser concreto. La potencia real es aquella que efectivamente se da en esta persona, que la tiene, la posee como realidad probable. Y a veces eso yo puedo no entenderlo. Todo hombre puede viajar a la luna, pero yo no podría, porque no tengo condiciones físicas de poder hacer ese viaje a la luna. Me examinarían y me darían un puntapié y me echan, luego de decirle, ya viejo, dedíquese a otra cosa, de clase. Y no se ponga a querer hacer lo que no puede hacer. Entonces, el acto es la perfección acabada, completa. Y la potencia es una virtualidad real. Real. No hay que confundirla con la virtualidad lógica, porque la virtualidad lógica puede no ser real. Puede ser puramente lógica. Como cuando decimos nosotros es posible al hombre estudiar metafísica, sí, pero no todos pueden estudiarla. ¿Por qué? Porque a veces se carecen de las condiciones intelectuales para poder entender esta problemática. Y entonces no existe la potencia real, aunque yo estoy hablando de una potencia puramente lógica. El ente, entonces, todo ente, en la inmensa extensión, no siendo Dios,
está constituido de potencia y acto. Porque en el caso de Dios, Dios es el acto puro, es decir, es la perfección total, acabada. No hay en él potencia de ningún género. Y esta composición de potencia y acto es una composición necesaria, que se da como principio, no son dos cosas que se juntan, son una sola cosa. Es ese ente, esa es la realidad. Y en esa realidad hay dos principios para explicar su comportamiento al nivel entitativo. Es decir, a este nivel en que estamos haciendo este análisis. Este análisis es un análisis ontológico o un análisis metafísico que extrae de esta inmediata consideración del ente esta composición. Todo ente, por el hecho de ser ente, tiene acto y potencia. Es decir, tiene una perfección. Si no la tuviera, no sería nada. No existe. Y al mismo tiempo puede ser otra serie de cosas. Yo puedo hacer de esto muchísimas cosas. Puedo tirárselo por la cabeza, yo puedo convertirlo en un proyectil, puedo hacer muchísimas cosas. Puede ser un objeto de venta en el mercado, puede ser un objeto de compra. En fin, entra en una cantidad inmensa de relaciones que hacen que las potencialidades que en un ente se dan sean, en general, casi infinitas. Porque son muchas las posibilidades de hacer algo con una cosa. Decimos entonces que todo ente está compuesto de potencia y acto, y que la potencia y el acto son dos cualidades que lo constituyen entitativamente. No las podemos considerar aparte. Una potencia pura es la pura posibilidad. ¿De qué? Que la posibilidad se tiene que dar en algo. Y si se da en algo, ese algo está en acto. Y es en ese acto donde yo puedo descubrir la potencialidad que tiene. Diríamos así, por ejemplo, tomando un ejemplo que está muy común de nosotros. Ahora, cuando se habla de derecho, yo siempre la tengo un poco con la Declaración de los Derechos del Hombre. Porque claro, es un disparate que es conveniente examinar. El hombre está en potencia para la adquisición de una serie de derechos que adquiere en su desarrollo perfectivo dentro de la sociedad a la cual pertenece. Todo hombre tiene derecho a una vida sana, a una propiedad, etc. Todas estas cosas, indudablemente, son, diríamos, de desear, pero al mismo tiempo que son de desear, implican un desarrollo, un perfeccionamiento, un logro. Ya hemos dicho como aquello, por ejemplo, las declaraciones de la Constitución, todo hombre tiene derecho a pensar libremente. ¿Qué? ¿En qué? Bueno, pensar libre, sí, claro, que cada uno de nosotros puede pensar cualquier disparate, pero la opinión de cada uno de nosotros nos es pedida en la medida en que sabemos y en que conocemos una determinada materia. Porque si no, de otra manera resulta una cosa absurda. ¿Por qué consultar a los planos dental para que opinen sobre algo de lo que no saben un pito? De lo que no estudiamos nunca, ni sabe absolutamente nada. ¿Qué importancia tiene su opinión en esto? Fíjense que cuando el liberalismo plantea este problema, lo hace con un solo propósito, de liquidar dos cosas, la religión y la ética. Porque no lo dice, por ejemplo, todo el mundo tiene derecho a opinar de medicina lo que se le da la gana. Para eso están los facultades, para que estudie de médico, etcétera, etcétera. Recién cuando se recibe y ha atravesado todos esos obstáculos que significan la obtención de un derecho real, entonces está en condiciones de opinar. No antes, porque antes su opinión no sirve para nada. A mí se me puede pedir una opinión, ¿qué piensa usted de la aviación, por ejemplo? Sí, yo soy capaz de ponerme a hablar y decir algunas cosas sobre la aviación, no sé nada. Y alguien que pudiera ser experto
cerca dirían, ¿para qué habla el viejo este de esto? Eso sí, no sabe absolutamente nada. Entonces, todas estas cosas son perfecciones, actos que el hombre logra a través del desarrollo de su potencialidad. Por eso decimos, todos los hombres son libres, ¿es cierto? ¿Libres de qué? Juan Jacobo Rousseau decía algo más, porque el hombre nace libre. Dicen que tuvo 5 hijos, pero no los debe haber visto nacer, porque si los hubiera visto nacer cuando son chiquititos, se hubiera preguntado, ¿de qué es libre este montón de cositas que está ahí, al cual tengo que cuidarlo, sobre el cual tiene que inclinarse la medicina, la farmacopea y 10.000 cosas más para que sobreviva, para que logre existir, para que logre desarrollarse, para que logre alcanzar aquellas perfecciones que le permitan el ejercicio de ciertas libertades, y no antes. O sea, suponer que ha nacido libre, no. Suponer que puede llegar a serlo, sí. Hay una cosa, naturalmente, que es cierta. El acto espiritual, todo acto espiritual, es generalmente libre. Yo soy libre de entender o no entender el teorema de Pitágoras. Puedo no entenderlo y sigo viviéndolo más bien. No soy libre de respirar, tengo que respirar. Tengo que comer, tengo que dormir. Tengo que realizar una serie de actividades de carácter fisiológico a las que no son libres. Pero en los actos espirituales sí puedo ser libre. Pero precisamente para eso están las autoridades y los maestros que enseñan, con el objeto de ir llevándome a la adquisición de los conocimientos, de los saberes, que me permiten ir alcanzando la perfección para la que estoy destinado. Eso es, por ejemplo, algo que el Papa actual se ha olvidado. Cuando habla de la libertad religiosa, es cierto. Yo soy libre de creer o no creer que Jesucristo resucitó. ¿Quién le impone que crea? Le decían en alguna oportunidad a San Agustín, es imposible creer que alguien resucite. Cierto, dice San Agustín, es imposible. Y es imposible creer que alguien me haga creer que alguien resucitó. Y es imposible todavía creer que alguien como los apóstoles me hayan hecho creer de que Cristo resucitó. Y sin embargo, me han hecho creer y he llegado a creer. Dice de manera que esas dos imposibles están fundadas en el primer imposible, que un hombre resucita. 3 imposibles, sacamos un posible. Entonces, es de alguna manera esto que a mí no se me impone por necesidad. Lo acepto o no lo acepto. Y esta aceptación mía es absolutamente libre, eso es cierto, ¿verdad? Pero ¿para qué está la iglesia? Para enseñarnos. Y para enseñarnos lo que es la fe. Y enseñarnos de qué manera. Con la autoridad, recuerden siempre que la autoridad no es el mandonismo limpio, sino la autoridad es el conocimiento. Un médico tiene autoridad cuando sabe. Y en la medida en que sabe. Y pierde su autoridad cuando empieza a chamonear y a decir cosas que indudablemente no son como él las dice. Todo hombre tiene autoridad fundada en el conocimiento. La autoridad se pierde cuando se pierde el conocimiento. Y la autoridad está fundada en la sociedad humana para hacernos a nosotros comprender y conducirnos de la potencia al acto, de la capacidad a la acción, de la virtualidad a la realización efectiva del conocimiento. Todo eso se da, entonces, diríamos así, por medio de ese ejercicio dialógico en que constituye la naturaleza humana. El hombre no está solo, vive en sociedad con otros hombres. Y precisamente en la realización de este coloquio permanente que el hombre mantiene con los demás desde la cuna, donde aprende el idioma, que de acuerdo si uno fuera a ser consecuente, diríamos muy bien, si uno es libre de elegir la religión que se le dé la gana, ¿por qué no es libre de elegir el idioma que se le dé la gana? ¿Por qué se nos impone el castellano desde chiquitos? Y si a mí me hubiera gustado cuando sea grande saber inglés, entonces así como no se le impone ninguna religión, no se les puede imponer ningún idioma y el tipo que es idiota. ¿Por qué? Porque al no tener idioma no sabe hablar. Y al no saber hablar, no sabe de alguna manera pensar
porque es a través del idioma como uno logra el pensamiento, y a través de eso como se realiza. De la misma manera sucede con el orden religioso. Si usted no impone a sus hijos desde el principio una serie de actitudes que permitan el afianzamiento de una moralidad, pues, que dejar que elijan cuando sean grandes. Cuando llegan a grandes son las cosas que están tiradas en el suelo y que indudablemente van a saber por qué lado caen. Porque la naturaleza caída es la que tiene rumbo, ir por más liviano. Lo más fácil de todo esto es no hacer nada. Y siempre es, como lo más fácil, la tendencia oculta de nuestra naturaleza. Digamos dos palabras más antes de dar término a esta primera clase. El análisis entonces del ente, fíjense que la palabra es el ente en tanto que ente. Porque un ente puede analizarlo químicamente, porque está compuesto por elementos químicos, fisiológicamente, anatómicamente. Cada uno de esos da lugar a un saber científico, perfectamente válido en sus límites y en su jurisdicción. Pero puedo analizar al ente en tanto que ente. Y cuando lo analizo en tanto que ente, sin entrar a discriminar si es un ser vivo, si es un mineral, si es un vegetal, si es cualquier cosa, todo ente en tanto que ente está compuesto de un acto, de una perfección que lo constituye en esto que es, y de las capacidades, las potencias, las virtualidades que pueden conducirlo a su perfeccionamiento o a su corrupción. Porque la potencia puede ser una potencia de corrupción como una potencia de perfección. Es decir, yo todavía en potencia soy un cadáver. Indudablemente no he logrado la realización ideal, que es la forma y la constitución terminante del cadáver. Pero no hay que apurarse, se llega. Y de alguna manera ineluctablemente, ¿no es cierto? Pero eso está en potencia. En alto estoy vivo por el momento. Más o menos. Es decir, no todo vivo, pero más o menos vivo. Eso es lo que constituye esta perfección de la que actualmente gozo. Y este análisis del ente en esta latitud de lo entitativo, eso es lo propio de la ontología. Primera tesis de Santo Tomás en lo que respecta a su doctrina. Después ya examinaremos otra. Si quieren hacer alguna pregunta, háganla. Siempre les advierto, como el aparato lo dice, soy bastante sordo, de manera tal que hablen fuerte. La doctrina del realismo clásico, en la que se inscribe Santo Tomás, yo creo que es la que permite dar cuenta y razón de muchos problemas que si uno adopta otra posición filosófica, no los resuelve. No se resuelven. Estoy leyendo un libro de un judío que es una eminencia dentro de su pueblo, Gerson Solem, sobre la perplejidad del mundo judío. Y en gran parte esa perplejidad se debe a los malos instrumentos nocionales que han empleado últimamente en sus explicaciones de tipo teológico. Instrumentos nocionales adquiridos sobre todo de la filosofía protestante moderna, que es una filosofía subjetivista. Cuando uno cae en una filosofía subjetivista, es muy difícil después salir del sujeto y encontrarse con la realidad que está fuera precisamente del sujeto. Cuando, por ejemplo, se quiere determinar qué es la revelación para los judíos modernos, bueno, ahí hay que ver las distintas opiniones que se dan. Porque para nosotros la revelación es algo claro. Dios se manifiesta y se expresa a través del profeta y nos habla a todos los demás. Si yo me hago la pregunta, ¿puede la palabra de Dios caber, entrar dentro de la palabra finita del hombre?
¿Por qué no? ¿Puedo yo hablar con un niño y tratar de explicarle un misterio de la religión? Acá está la profesora de catequismo. Pueden hacerlo sin disminuir totalmente, ni corromper el misterio, y al mismo tiempo arrimando a la mentalidad del niño la posibilidad de esa comprensión. ¿Sí? ¿Por qué Dios no lo puede hacer con nosotros? Y hablarnos en nuestra lengua, en la lengua que nosotros entendemos, y revelarnos a través de ella sus misterios. Pero claro, si yo parto de un concepto de ciencia que no es análogo, sino unívoco, y ciencia no es nada más que aquello que pueda ser observado, visto, determinado y leído matemáticamente, no hay revelación. ¿Por qué? Porque nunca se ha oído a Dios que hable, que se manifieste de manera clara. Ni siquiera sé si científicamente puedo hablar de Dios. Por supuesto no puedo hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un hecho que la ciencia también es algo que excede el límite en que la ciencia se plantea. Entonces, si es algo que excede el límite en que la ciencia se plantea, ¿cómo hago yo para coordinar, para armonizar mi fe con el conocimiento que determina la ciencia? ¿Cómo puedo hacerlo? Dentro del sistema de la doctrina de Santo Tomás puedo hacerlo, pero dentro de los sistemas y las doctrinas modernas no puedo hacerlo. Sí. Hola. ¿Cuál es la diferencia entre ente y ser? Bueno, pero es anticiparse un poco, ¿eh? Ah. Sí, porque ya lo vamos a ver en otra tesis. Ah. De cualquier modo, anunciamos algo. El ente es aquello que es, que tiene ser. Fíjense que en francés, porque este libro es traducido en francés. En francés la palabra ente no existe. Entonces se emplea un ser. ¿Cuál es el equívoco que se introduce? Supónganse que nosotros, en vez de decir un escribiente, decimos un escribir. Un escribir se empleó en tal parte, no puedo decirle escribiente, tengo empleado escribiente. El ente es aquello que es. Entonces, el acto de ser, el acto de ser, es el acto del verbo definitivo. Como amar es el acto de amar. Ser es el acto que nosotros solemos llamar en nuestro lenguaje existir. Fíjese que acá también traduce existir, dice, yo no lo he puesto porque Santo Tomás no usa el término existir, en ningún momento, no lo usa. No lo usa en el sentido en que lo usamos nosotros. Porque para Santo Tomás, cuando él se pregunta si Dios es, quiere decir si existe, en el sentido en que nosotros utilizamos la palabra existe. Pero no emplea la palabra existe. Si de un ese es el infinitivo verbal, el verbo ser. La palabra ser apunta a un acto y la palabra ente apunta a un sujeto, a una realidad que realiza ese acto. ¿Se entiende? Como por ejemplo el escribiente es el que escribe, sonriente el que sonríe, amante el que ama. Entonces, ente es el que es. Ahora después tenemos nosotros que examinar un poco más cómo puede el ente ser. Si lo puede ser por sí mismo, si hay una necesidad en el ente de ser, si nosotros necesariamente somos, o nuestro ser es recibido por nosotros. Dice que generalmente no nos han consultado y nos dan el ser en un momento determinado, nos guste o no nos guste, y tenemos que arreglarnos con él. Habían cambiado los horarios. Porque
ciencia, porque en el mundo moderno se impone un sentido puramente unívoco de lo que es ciencia. Se entiende por ciencia nada más que aquellas cosas que pueden ser observadas, vistas, examinadas, en función de nuestra sensibilidad. Fíjense que aquí hay que distinguir lo que se puede ver a simple vista y aquello que se puede ver a través de un aparato o de lo que se puede observar. De cualquier manera se trata siempre de cosas observables, de cosas visibles o palpables desde el punto de mira sensible. Así la química es ciencia porque divide a un ente en aquellos elementos que lo constituyen químicamente, cada uno de los cuales es posible de ser considerado aparte de nosotros, visto y observado. La anatomía es ciencia porque también divide la estructura del hombre, la anatomía humana, la examina y puede separar cada una de las partes que lo constituyen y observarla independientemente de las otras. La fisiología es lo mismo, es una ciencia que estudia al hombre, lo estudia en su dinamismo interno y que pueden ser observados esos fenómenos que considera o estudia a través de distintos aparatos que permiten el enfoque de esa realidad. Indudablemente con este criterio, por ejemplo, sería difícil establecer que la matemática es una ciencia. ¿Por qué? Porque el matemático estudia entes de razón y son entes que no pueden ser observados, ni pueden ser examinados con ningún aparato, ni vistos de ninguna manera. ¿Cómo son aprehendidos, captados por la inteligencia? En un mundo, en una realidad puramente inteligible. Allí es captado, digamos, el ente del tipo matemático. Ustedes piensen que la realidad se nos ofrece, primero, todo aquello que captan nuestros sentidos, que pertenecen al mundo sensible. Lo que se ve, se palpa, se observa. Y luego hay aspectos, realidades, que no se dan en el mundo fenoménico o sensible, sino que son captadas por nuestra inteligencia, inducidas o inferidas a partir del mundo sensible, pero que constituyen un nivel de realidad que no está en el mundo de la sensibilidad. Tomemos un ejemplo simple y sencillo. Todos los metales conducen el calor. Indudablemente la observación puede ser hecha sobre la base de una cantidad de experiencias suficientemente amplia como para llegar a la conclusión que cualquier cosa, la que yo llamo metal, es conductor del calor. Pero esta ley que yo descubro, la observo acá en el mundo sensible, la percibo. Pero la ley no está en el mundo sensible, yo no descubro la ley como una entidad, como una realidad. La descubro como eso que es una ley. Es decir, algo que la inteligencia percibe, observando los hechos, pero que se da en un mundo, en un nivel de inteligibilidad que no es aquel que se encuentra frente a nuestro sentido. Hay entonces en este movimiento científico un paso de la observación a la intelección, un paso de lo que es puramente sensible a lo que es inteligible. Y el paso es legítimo en la medida en que la inferencia, la deducción que yo hago a partir de la observación está bien cuidada. Para el mundo moderno las únicas ciencias son estas. Y si ustedes captan bien, se darán cuenta de que aquí aparece
una primera dificultad, aún en este campo de la observación. Porque la observación puede ser hecha a ojo de buen cubero, es decir, la observación que nosotros realizamos simplemente con la vista. Si discutimos en torno a la forma de una hoja, si es acorazonada, si es lanceolada, la discusión se dirime a observar. Tiene una forma de corazón, tiene forma de lanza, tiene forma de espada. Eso lo vemos a simple vista. Hay otras cosas que no vemos a simple vista y que las vemos tal como son, a través de un aparato, el microscopio o el telescopio. Pero ya cuando entramos en la observación del mundo microfísico o del mundo macrofísico, es decir, de aquello que es infinitamente pequeño o de aquello que está infinitamente alejado de nuestra percepción natural, los aparatos que empleamos para observar no nos dan una observación directa del fenómeno, sino que lo percibimos indirectamente a través del aparato. Esto yo lo digo también a ojo de buen cubero, porque no soy precisamente un especialista en esas cosas. Pero me imagino que el radar que detecta ciertos sonidos, y a partir de la lectura del radar, el que lo conoce, el que sabe lo que es un radar, más o menos percibe qué clase de cosas se ha puesto en contacto con el radar. Si es un aparato, si es algo móvil o si no es algo móvil. Pero fíjense, para poder hacer esta observación yo tengo que conocer la teoría del radar. Y tengo que conocerla bien, porque yo no observo directamente el fenómeno. Lo estoy observando a través de un aparato que recibe ciertos contactos del fenómeno, pero no el fenómeno en sí. Entonces, el fenómeno en sí, yo tengo que explicármelo a mi manera. Darme de él una explicación plausible. Dar de él una explicación que de alguna manera dé cuenta y razón de aquellas cosas que el aparato percibe. Tomemos un ejemplo. Para todos nosotros creemos que el átomo es, como decía un peluquero, una cosita chiquitita así, dice, alrededor de la cual están dando o girando los protones, los electrones y una serie de elementos más. Para nosotros podemos decir, el átomo es una construcción matemática. No es algo que en realidad se observa. Lo que se observa allí son fenómenos, que yo los explico mediante este recurso matemático. Y este recurso matemático es un ente de razón matemática. No es que la cosa sea así, efectivamente, tal como este de razón la propone. Este de razón la propone así para explicar una serie de fenómenos que son observados indirectamente por aparatos en la realidad. Entonces nosotros nos encontramos aquí con una ciencia física que ya no está adecuada, adaptada a la observación natural, ni siquiera a través de la prolongación de ciertos lentes o aparatos que permiten una prolongación del sentido, sino que están observadas, vistas, de acuerdo con ciertos aparatos que a su vez implican una teoría, llamémosle así, de tipo físico, y que es la que da cuenta y razón del aparato. Y entonces yo tengo que inventar, acá la razón del hombre inventa una serie de elementos, de entidades, de realidades que no son tal como la representa la razón o la imaginación, sino que son entidades matemáticas. Digo esto un poco entre paréntesis, porque siempre sale en algún nieto que tiene contacto con una maestra que le explica el asunto Galileo y que vuelve a caer, como siempre, en la idea de que Galileo fue condenado por la iglesia, que decía que el mundo se movía. No entramos en estas consideraciones. En realidad Galileo tenía una idea del universo, de que el universo era un mecanismo. Esta idea que él tenía y que va a desarrollar posteriormente, la va a explicar bien Newton,
Galileo todavía no poseía todos los elementos como para poder influirla. Lo que le dice el cardenal Bellarmino, que era uno de los pocos curas inteligentes que andaban dando vueltas en el asunto Galileo, porque este asunto a veces se entorpece por la interposición de curas imbéciles, que abundan. Los hay siempre en cantidades, demasiado, pero y se meten y en función de ciertos prejuicios echan a perder un poco la discusión. Así el único tipo inteligente que podía discutir con Galileo era Bellarmino. Y Bellarmino le dice, mire, lo que usted propone, la idea que usted propone del universo, el modelo que usted propone, puede ser, pero puede no ser. Los argumentos y los fundamentos que usted da no son todavía tan acabados como para poder adherir a ellos sin discusión. Hay otros modelos, dados por otros pensadores y por otros físicos, y cada uno de los cuales, yo lo que le rogaría a Galileo es que no escriba esas cosas en italiano, porque se presta a la discusión y a la inmisión de un montón de gente que no sabe nada y que de alguna manera, diríamos, empieza a elucubrar en torno a lo que usted dice sin estar preparado para hacerlo. Por lo demás, le dice, si el mundo es en realidad un mecanismo, tenemos que cambiar muchas nociones de la teología. Porque si Dios ha hecho un mecanismo, no hace falta su providencia. Porque el mecanismo tiene que funcionar sin el que lo inventó. El reloj que ustedes tienen es una muñeca, anda. Y si hace milagro, ustedes lo devuelven porque dicen, este reloj no funciona. Es un reloj que no obedece a las leyes mecánicas que lo rigen. Y al no obedecer a las leyes mecánicas que lo rigen, es un disparate. Tenemos. Hay que tener cuidado con estas cosas porque afectan el pensamiento religioso. Y nosotros, que somos responsables del pensamiento religioso, decía Bellarmino, no podemos modificar la enseñanza religiosa sobre la base de una cuestión discutible como la suya, y que de alguna manera puede no ser así como usted dice. Hoy día todos sabemos, y si hemos leído una cosmología a la página con más razón, de que los modelos interpretativos del universo pueden ser distintos, pueden ser diferentes, son todos modelos matemáticos. Está el de Einstein, está el de Newton, está el de esto. Dan cuenta y razón de algunos fenómenos, de otros no los dan cuenta. Y entonces hay que cambiarlo y modificar el modelo y adoptar otro que dé cuenta y razón de estos otros fenómenos que hasta ese momento no se habían observado, no se habían visto bien. Y esto lo sabía Bellarmino. Y Galileo no quería saber, como que estaba empeñado en mantenerse en sus cosas. De la discusión, fíjense que en la actualidad el Papa ha pedido disculpas, todavía, como él tiene esa costumbre, hay que dejarlo librado a la costumbre que tiene de pedir disculpas. De manera que, en fin, que lo disculpen lo que pueden, así será. Pero era absolutamente inútil pedir disculpas. Si él hubiera leído un poco más al santo San Roberto Bellarmino, no hubiera tenido la necesidad de pedir unas disculpas completamente absurdas, porque en esta discusión el que tenía toda la razón y que estaba al día era el santo. Más, en alguna oportunidad hemos leído en la Suma Teológica esta observación de Santo Tomás, que nos pone bien en claro sobre todo acerca de las apariencias sensibles de las cosas. Hay muchas teorías y pueden darse muchas teorías. Ya en la época de Santo Tomás, en el siglo XII, 3 siglos antes de Galileo, ya se sabía de que podía darse una interpretación del universo de base matemática diferente a otra. Lo sabía Santo Tomás. El único que todavía no lo sigue sabiendo es el Papa, para poder pedir disculpas. Hace bien. Están siempre que disculpar, especialmente de los que han hecho los otros. No de las cosas que ha hecho uno, que a veces sería tal vez más auténtico. Bien. Decimos entonces que la ciencia perciben siempre en una realidad un cierto aspecto conceptualizable.
diríamos, una perspectiva de conceptualización. Cada una de esas perspectivas de conceptualización constituye un objeto formal, terminativo, propio de esa ciencia. Así, por ejemplo, el ser humano, cada uno de nosotros, puede ser objeto de una consideración química, si es analizado en los elementos que nos constituyen, de una consideración fisiológica, si es analizado en aquellas funciones que nos hacen. Fíjense que una consideración química acerca del hombre nos da por contenido el cadáver, como es una observación puramente anatómica. D'Annunzio decía, la anatomía presupone el cadáver. Y de alguna manera tenía razón, porque para poder discriminar todos aquellos elementos que constituyen el cuerpo humano hay que trabajar sobre el cadáver y no sobre el hombre vivo. La fisiología lo entiende como un hombre vivo, pero este aspecto de conceptualización propia del fisiólogo emparenta al hombre con los simios. Es decir, el hombre desde este punto de mira no se distingue fundamentalmente de lo que podrá ser un mono superior, un orangután, o un mono, diríamos, más evolucionado, para emplear términos que son del gusto moderno. El hombre no es visto ni por el químico, ni por el fisiólogo, ni por el biólogo. El químico, el fisiólogo y el biólogo ven aspectos de la realidad humana. Ven ciertas perspectivas, que son verdaderas, sí. Pero en ciencia a veces lo que es verdadero es el conocimiento propio de esa ciencia. Y lo que es falso es querer convertir ese aspecto que la ciencia observa en un todo. Es decir, el hombre es precisamente esto que el químico ha descubierto. Una cantidad de elementos que lo constituyen. ¿Es una cantidad de elementos? Sí, es. Pero no es eso solo. Porque si nosotros componemos, siempre he dicho el chiste, ya un poco remanido, pero no importa, lo volvemos a repetir, porque siempre los profesores nos repetimos. Ese hombre vale $50 o 60. Más no vale porque los componentes químicos que lo constituyen valen. Y como la mayor parte de lo que tiene es agua, vale relativamente muy poco. Nosotros no podemos llegar a la conclusión de que ese es el valor efectivo del hombre. Desde un punto de vista fisiológico, el hombre es un animal. Desde un punto de vista biológico, el hombre es un animal vivo. Pero tampoco se distingue de los animales muy bien. Y lo que lo distingue es curioso. Y a esto han llegado a veces los biólogos que tienen más capacidad de apreciación de tipo filosófico, como por ejemplo Nietzsche, de que es un callejón sin salida de la animalidad. Es decir, es un animal torturado, complicado, imbécil, en el cual la mayor parte de los instintos están echados a perder por la razón, en la cual la mayor parte de los instintos están debilitados por la imaginación, o exacerbados por la imaginación, o echados a perder por la imaginación, pero de hecho es un animal complicado. Es un animal, diríamos, que no se explica bien animalmente, a no ser que nosotros consideramos, como lo consideraba Nietzsche, y en su seguimiento Klage, que el espíritu es una enfermedad biológica. Es decir, es una enfermedad que adquiere ese animal y que lo lleva precisamente a ese callejón sin salida de la biología. Como ustedes ven, las perspectivas en las cuales podemos considerar a un hombre tomando como modelo, eso son muchas. Entonces da lugar a mucha ciencia. Cada una de estas ciencias tiene una manera de arrimarse, de conceptualizar esa perspectiva que le es propia. Y esta manera de arrimarse al objeto propio, al objeto formal, terminativo, propio de la ciencia, es lo que se llama el método. Recuerden que método quiere decir encaminamiento. Ir por el camino hacia una realidad determinada.
Y lo que me lleva a considerar esta realidad determinada no es el mismo camino que me lleva a considerar otra. Por eso las ciencias tienen, a su vez, métodos diferentes. El hombre es entonces objeto de una serie de consideraciones de tipo científico, todas perfectamente viables, admisibles. Y cada una de ellas nos revela un aspecto de esa realidad que es el hombre. Pero esa realidad que es el hombre es a su vez una realidad. ¿Y qué es una realidad? Bueno, diríamos un ente, ¿verdad? Ens, dice en latín. El término en castellano es ente. Los franceses, los italianos, los ingleses no tienen ese término. Y por eso a veces en las traducciones, en este libro es traducido el francés. Y a cambio de decir un ente, dice un ser. Y entonces arman un pequeño uso ambiguo del término ser. Porque el término ser apunta a un infinitivo verbal. Como amar, pensar, escribir, realizar, etcétera, etcétera. Hablar. Son infinitivos verbales. Y ente apunta a un sujeto que realiza esa acción. Así, el escribiente es el que escribe, el amante es el que ama, el parlante es el que habla, etcétera, etcétera. Cada una de esas cosas son lo que se llama un participio activo del verbo. Fíjate. El hombre es un ente, como esto, como esta mesa. Tienen algo en común. Lo que tenemos en común entre este libro, esta mesa y yo, es la entidad, el ente. No puede ser la entidad una perspectiva de conceptualización válida para un análisis científico. Esta es la pregunta por antonomasia que nos lleva a nosotros al núcleo de la metafísica, que comienza precisamente por una ontología. Esta primera tesis de Santo Tomás es ontológica, porque considera al ente, y la palabra siempre crea un poco de revolución, en tanto que ente. Es decir, lo considera en la perspectiva de la entidad. No penetra en su composición química, no penetra en si es un ser vivo o no es un ser vivo, me interesa. Me interesa que como ente tiene propiedades, tiene características que caracterizan a todo ente, por el hecho de ser ente. Y aquí conviene también aclarar esta noción de ente, que como la de ciencia, es una noción análoga. ¿Qué entendemos por nociones análogas? Aquellas que señalan en una realidad diríamos, una noción, una razón, que al mismo tiempo que tiene un aspecto igual, común, en la misma realidad esa está lo desigual y lo que no es común. Tengámonos en ello. Si yo digo que yo soy un hombre, que es un hombre, estoy dando a entender de que la noción hombre, aun cuando se dé en individuos distintos, apunta a un mismo contenido. Es una misma esencia. No nos distinguimos porque somos hombres. Nos distinguimos como individuos. Y lo individual añade al humano otro aspecto, que es lo que permite la distinción. Pero cuando yo estoy manejando la noción ente y digo que esto es un ente, y yo soy un ente, no somos igualmente entes. Somos entitativamente distintos. No nos distinguimos por nada que no sea ente, porque el ente nos afecta totalmente, a mí y al libro. Nos distinguimos en la entidad precisamente. Entonces, esos conceptos que señalan una igualdad y una desigualdad
un aspecto común y un aspecto distinto al mismo tiempo, se llaman análogos. El ente es el concepto análogo por antonomasia, pero como la ciencia es ciencia del ente y no puede ser sino del ente, diríamos nosotros que la ciencia es también un concepto análogo, porque indica algo común y al mismo tiempo algo desigual. No es lo mismo una ciencia filosófica, la ontología, que la ciencia química. Los dos son ciencias. ¿Por qué son ciencias ambas? Porque son metódicas, porque son sistemáticas, porque están dirigidas de una manera ordenada hacia la consideración de su objeto. Pero al mismo tiempo tienen una diferencia fundamental. Y esa diferencia está dependiendo de las características del ente que estudian o que examinan. ¿Por qué no hace falta en matemáticas la observación? Porque el ente matemático es una observación que está acá, en la cabeza. Nada más. ¿Qué es un triángulo? Una definición. Superficie plana cerrada por tres líneas que se juntan en puntos llamados vértices. ¡Pum! Este es el triángulo. Pero este otro medio triangular que yo te veo, eso no es un triángulo. El triángulo puede estar inspirado en figuras de esa naturaleza, pero está considerado aparte porque se suprime absolutamente toda irregularidad que puede provenir de la materia sensible. Y se considera pura y exclusivamente una abstracción inteligible. Entonces, como se trata de una abstracción inteligible, el conocimiento de esa abstracción inteligible no puede ser lo mismo que el conocimiento que tengo yo de un piojo, que es una realidad concreta, determinada, viviente. Y entonces tengo que considerarlo observándolo, pero al triángulo no tengo por qué andar observando si los triángulos de madera, si los triángulos de hierro, o si los triángulos de tierra difieren unos entre sí. El triángulo es su definición y vamos. Y teniéndolo en la mente, yo sigo con eso. Por eso, cuando le señalaba, al piojo tengo que verlo acá, en el nivel de lo sensible. Aquí lo observo. Las leyes que traigo, las consideraciones que obtengo, son inteligibles. Indudablemente pertenecen al orden de la ciencia. Y la ciencia va de lo observable a lo inteligible, a lo que constituye la ley, a lo que constituye aquellas nociones más universales que son en sí mismos abstractas. Pero en matemáticas, si bien yo puedo inspirarme en el comienzo de la ciencia, en ciertas entidades o realidades sensibles que dan lugar o nacimiento a la figura geométrica o a los números, una vez que yo lo he obtenido, me mantengo en el plano de lo puramente inteligible y no desciendo ya más a la observación. En la ciencia de la observación tengo que descender a la observación. Las ciencias son entonces, como el ente, análogas. Y al decir que son análogas, queremos decir hay algo en ellas de común, que es lo que hace ser ciencia. Pero al mismo tiempo están apuntando a una desigualdad, que es lo que caracteriza a esta ciencia como diferente de esta otra. Y yo no puedo aplicar el método que aplico a esta ciencia a esta otra. Tengo que considerarla a esta en su nivel propio y con su metodología propia. La ontología es una ciencia. Y da nacimiento porque es la ontología de donde surge la metafísica, de donde va a surgir la teología natural y de donde va a surgir la epistemología. Ya esto lo vamos a ir observando a través de las diferentes tesis de Santo Tomás de Aquino. Pero de entrada es una ciencia, es un saber. Por eso cuando se habla por ahí, a partir de Kant ya no hay más metafísica. Muchas veces los alumnos me lo han dicho en clase porque lo han aprendido de otros profesores. Yo le digo, no, mire, no sé si eso sucede en el mundo protestante en el cual Kant pertenece, en el mundo no todo. Ni a partir de Kant, ni a partir de Hegel, ni a partir de nada. Pero la ontología sigue siendo una ciencia, como era en la época de Aristóteles. Más, no se ha movido mucho en la época de Aristóteles. ¿Por qué? Porque como no depende de la observación
a través de aparatos, sino del uso de la inteligencia. Y parece que la inteligencia de Aristóteles era tan buena como la de cualquiera de nosotros. De alguna manera, la mayor parte de sus apreciaciones son apreciaciones que todavía hay. El padre Castellani dijo una vez una cosa muy cierta. En materia de ética, todo lo que se ha dicho después de Aristóteles, dice, si no son disparates, dice, no sé. Porque lo que se ha dicho es así. Se está hablando de algo que el hombre logra apreciar en función de su experiencia cotidiana. Y luego razonando metódicamente acerca de eso que la experiencia recoge, fija los puntos fundamentales de su ciencia. El ente entonces aparece aquí a prima facie dividido en dos coprincipios: potencia y el acto. El acto es aquello que manifiesta su perfección. Todo ente tiene una perfección determinada. Eso que lo constituye en eso que ahora es. Cada uno de nosotros es eso que ahora es. Vive, está presente, tiene su inteligencia en actividad, tiene una serie de elementos que constituyen la perfección actual, de la cual goza. Pero al mismo tiempo, ese ente puede perfeccionarse en otras cosas. Puede alcanzar otras perfecciones que aquellas que tiene. Puede echar a perder las perfecciones que tiene y corromperse. Es decir, existen en el interior de cada ente un principio de perfeccionamiento, una virtualidad para adquirir perfecciones que se llama potencia, y un principio de corrupción, de desfallecimiento, de pérdida, de abandono, que también es la potencia. Entonces, todo ente, no siendo Dios, está compuesto de potencia y de acto. Y esta composición de potencia y de acto no es una composición de una y otra cosa. Acá es donde tenemos que tener bien presente esto, porque aquí es donde hay que manejar pura y exclusivamente la inteligencia. Cuando el químico divide a un cuerpo en los elementos que lo constituyen, cada uno de esos elementos puede ser considerado parte. Pero cuando nosotros decimos que el hombre está compuesto de potencia y acto, y señalamos como acto las perfecciones reales que efectivamente tiene, y como potencia las que puede tener o las que puede perder, estas dos entidades no son representables entitativamente una separada de la otra. Constituyen coprincipios unidos intrínsecamente, que constituyen la unidad del ente. El ente en su unidad es compuesto. Vamos a ver cómo de esto se obtienen a veces ciertas cosas que tienen su importancia. Porque si la entidad está compuesta, esa composición de potencia y acto, ¿de dónde le viene? Esta es una pregunta que nosotros vamos a realizar con posterioridad cuando examinemos la primera de estas composiciones, que es la de ser y esencia, que es en la segunda tesis de Santo Tomás. Vamos a entrar un poco en esta composición, que es una pregunta que me había hecho clarita. ¿Qué hay el ser y el esencia? El acto de ser, el actus essentis, fíjense qué curioso. El ser es la cosa con la cual nosotros estamos permanentemente enredados. Y no hay pensamiento nuestro que de alguna manera no sea acerca de algo que es, del ser. Y sin embargo es una noción que se nos escapa, a la cual no podemos captar. ¿Por qué? Porque como no es una realidad pura y exclusivamente sensible, no la podemos representar con la imaginación. Y al no poder representarla con la imaginación, indudablemente se nos escapa de la mente. No la conceptualizamos bien. Doy un ejemplo que pueda servir
para indicarnos esto. En matemáticas tampoco hay a veces entidades matemáticas que no son representables de una manera imaginativa. La raíz cuadrada de 9, necesito los signos, el lenguaje propio de la matemática para manejarla. Con esos signos, con ese lenguaje, hago las operaciones matemáticas. Si prescindo de los signos del lenguaje, no los puedo hacer, simplemente. Con el lenguaje común, yo trato también de explicar las otras realidades que surgen en mi experiencia. Entonces apelo al lenguaje común, pero este lenguaje común hay que purificarlo. En filosofía desconfíen ustedes siempre de los que hablan un lenguaje un poco esotérico, raro, porque o bien no entienden el problema y entonces se escudan en un lenguaje esotérico para encubrir su propia oscuridad, o emplean un lenguaje que está mal traducido en alguna lengua que no es la nuestra. Nosotros hablamos castellano y tenemos que explicarnos en castellano. Y de alguna manera la filosofía debe poder ser explicada en castellano, que es una lengua purificada por muchos siglos de cultura y de civilización. Digo esto trayendo aquí a la colación porque no todas las lenguas son iguales. Hay pueblos que han adoptado la lengua de sus vencedores porque era mejor que la que ellos utilizaban. Yo digo esto porque entre nosotros es muy común decir que los españoles han impuesto aquí su lengua y han matado casi todas las lenguas indígenas. Indudablemente en guaraní sería imposible hablar de esta forma en cómo estamos nosotros expresándonos. ¿Por qué? Porque carecen de los elementos, de los recursos verbales para poder explicarse. ¿Por qué? Porque no lo han ejercitado la mente en este tipo de cosas. Nosotros hemos heredado de los griegos, hemos heredado de los latinos, y lógicamente esta lengua está enriquecida con el patrimonio de todas esas lenguas. Y de alguna manera sirve para poder explicar muchísimas cosas que en otras lenguas serían inexplicables, imposibles de explicar. Por eso es tan importante el uso de la lengua. Y por eso diríamos nosotros que es tan conveniente el uso en la liturgia de la lengua latina. ¿Para qué? Para que no caiga en el curso, en el tráfico habitual de las lenguas, donde todo se echa un poco a perder, porque empiezan a decirse cosas que no son. Fíjate que en la lengua habitual decimos, esta sopa no tiene sustancia, y la palabra sustancia pasa a convertirse en no sé qué, grasa, bueno, alguna otra cosa que pueda tener la sopa. Pero el término sustancia quiere decir otra cosa que ya vamos a explicar en su debida oportunidad. El conveniente entonces de manejar bien la lengua, sobre todo en el caso esto del ser. La palabra ser apunta a un acto, el acto de ser. Como la palabra ente significa el sujeto que realiza ese acto. Ustedes examinan bien esta noción, ente. Sujeto que es. Aquí aparecen dos realidades. El sujeto y el acto de ser. El sujeto puede ser uno de nosotros. Sujeto del acto de ser, somos un ente. Pero hay que distinguir entre el sujeto y el acto de ser, porque el sujeto puede ser un sujeto circunscrito, limitado, a ciertos contornos perfectamente definidos. Un hombre, un caballo, una vaca, un árbol, cualquier cosa. Eso es un sujeto que es. Pero el acto de ser de ese sujeto está realizado en los límites que traza las características del sujeto, a lo que llamamos esencia. Precisamente como la palabra ser ha tomado en el uso habitual de nosotros un sentido ambiguo, que decimos un ser, el ser de fulano de tal, y no expresa en esa oportunidad exactamente lo que debe expresar, que es el acto infinitivo de ser,
esa ambigüedad en el uso nos ha llevado a emplear otra palabra para indicar el acto fuerte de ser, que es existir. Cuando queremos decir que una cosa efectivamente es, decimos que existe. Pero esta palabra tiene también su uso bastante, diríamos, ambiguo, porque es una palabra que se ha impuesto. Santo Tomás no la usa nunca. Cuando Santo Tomás se pregunta si Dios existe, él lo dice, si Dios existe. Si Deus esse, Dios es el ser. La palabra existir, en el uso antiguo del latín, quería decir nacer, crecer, salir de la causa. Si es algo que nace, crece y sale de la causa, no se le puede explicar a Dios, porque Dios es el que es. Él mismo lo dice en la zarza ardiente a Moisés, cuando Moisés le pregunta el nombre, por su nombre: soy el que es. El que es. Curioso ver esto. Vamos a hacer una entradita así para dejar la inquietud, la molestia, si ustedes quieren, y en la clase que viene retomar un poco el curso de esta reflexión. Cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que realmente es en una cosa, qué es lo que la hace ser, qué es lo que la hace ser, convoquemos a un materialista, bien materialista, que no creen nada más en la composición química. Entonces, ¿qué es lo que realmente es? La agrupación de estos materiales que constituyen esta realidad. Un montón de agua, carbono, hidrógeno, oxígeno, todo esto es lo que es esta cosa. Porque eso es lo que se palpa, eso es lo que se ve, eso es lo que se observa y eso es lo que tiene presencia real. Además son parolas en el aire. Bueno, nosotros siempre en toda discusión hay que admitir algo del que discute, porque si usted no le admite nada, no hay discusión. Hay dos monólogos paralelos que no se cortan en ningún punto y cada uno de los cuales se explaya por su cuenta sin unirse jamás al otro. Admitimos que el ser efectivamente sea una composición de elementos, pero estoy diciendo una palabra que me sirve de guía: es una composición. ¿Qué es una composición? Bueno, una composición es un orden. Es, si ustedes quieren, una especie de, digamos, de ordenamiento que recibe las cosas. ¿Y qué es un ordenamiento? Una idea. Una idea. Lo que hace a la estructura de este ente que está acá, efectivamente compuesto de todos los elementos químicos que usted quiera, es el orden en cómo esos elementos químicos están considerados, están realizados. Y ese ordenamiento, esa especie de diagrama en el cual están inscritos esos elementos químicos, es una idea. Y nos encontramos aquí con el viejo Platón, que decía que lo que constituye la realidad era una idea. Y tenía razón, ¿no es cierto? Si usted examina bien esto que está frente a mí, esto que tiene una determinada composición de elementos materiales, lo que lo hace ser lo que es la composición ordenada de sus elementos materiales. Y esa composición ordenada de elementos materiales, ¿qué es? Una idea. Si usted lleva esto y lo proyecta hasta sus últimas consecuencias, usted llega a una conclusión de esto. En el fundamento de toda la realidad hay una inteligencia que ordena. Hay algo que compone, que organiza,
que establece esos organismos, esos órdenes que estamos observando. Hay algo que es la inteligencia. Fíjense que a nosotros lo que nos arruina a veces la manera de razonar es la idea que tenemos de que por ahí no hay nada. Si yo le quito a una cosa sus apariencias sensibles, si le quito el peso, si le quito el color, si le quito el espesor, si le quito todas las dimensiones mensurables con que esa cosa se presenta, nada. No hay nada. Y acá nosotros decimos, en principio era verbo. Es decir, en el principio está la inteligencia, está el logos, está aquello que sostiene el universo con la mente, con la inteligencia. Y cuando nosotros entramos en los intríngulis de este saber que apunta en la ontología, nos encontramos con él. En el principio está la inteligencia. Hay una inteligencia reveladora, de la cual nosotros no somos nada más, también en cierto modo, que una manifestación de esa inteligencia. Una manifestación libre, si ustedes quieren. Esa inteligencia es capaz de pensarnos libremente y de hacernos obrar sin determinarnos a obrar de cierta manera, pero es ella la que nos sostiene en su realidad. Y este sostenernos en la realidad de esta inteligencia es más semejante a un discurso que a un mecanismo. Porque esto es lo que había sostenido siempre la Iglesia. Dios hace con la creación un poema que va recitando, porque estamos en el tiempo, y en el tiempo este poema se recita. Al día aparecemos, desaparecemos como oleadas, estamos un tiempo, hacemos lo que hacemos, y de alguna manera, diríamos nosotros, nos realizamos en el seno de este pensamiento que nos sostiene, que es el pensamiento de Dios. Somos en su pensamiento, pero somos como las palabras que constituyen un discurso o un poema, no como los elementos que constituyen un artificio mecánico, sino como aquellas estructuras que constituyen una realidad orgánica. Dios nos piensa y en su pensamiento nos desarrollamos, para que la comparación nos quede un poco en el aire. Esto que estoy diciendo tiene un ordenamiento lógico. El objetivo es hacerles comprender a ustedes este pensamiento propio de la ontología. Este es mi propósito. Esto que yo digo, ¿qué son? Sonidos, fonemas. Las palabras son sonidos. Y estos sonidos se largan en el aire, tienen una constitución física determinada. Esa constitución física determinada está ordenada en alguna manera por mi inteligencia, que las hace aparecer en una forma sintáctica y lógica comprensible, y esa sintaxis y esa lógica es la que acompaña el discurso del discurso que estoy pronunciando, de las palabras que estoy diciendo. No están determinadas como un reloj, porque por ahí puedo alterar y tratar de aclarar un contenido de lo que estoy diciendo. Y al alterar y al tratar de aclarar el contenido de lo que estoy diciendo, yo interrumpo el curso de la creación en favor precisamente de un mayor esclarecimiento de sus contenidos. Y esto es el milagro. Y esto es de alguna manera lo que Dios hace en ciertos momentos con el objeto de querer hacernos entender ciertas cosas. Hayan dicho que aparece en un pensador judío moderno, Huber. Él dice, ¿cómo la palabra de Dios puede estar encarnada en la palabra del hombre? Si la palabra del hombre es finita y la palabra de Dios es infinita. Habría que preguntarle esto. ¿Qué entiende usted por la omnipotencia divina? Porque omnipotente es aquel que puede hacerse hasta chiquito si quiere. No es
la omnipotencia que no puede manejar su potencia. Porque aquel que no puede manejar su potencia no es omnipotente, es una catástrofe. Un Dios que no podría detener su omnipotencia y que no podría ponerse a la altura de nosotros para que lo escucháramos, no sería un Dios nuestro. Sería algo que nos hubiera absorbido, del cual no tendríamos ninguna noción acertada. Bueno, la composición entonces fundamental, y esto está en la filosofía de Santo Tomás, y no está en Aristóteles tampoco, es la de ser, esencia. Porque hoy se dice, por ser, existencia. Pero conviene emplear el término ser, porque es el término que emplea Santo Tomás. La palabra existencia se presta a muchos equívocos, más actualmente con el nacimiento de la filosofía existencialista, que es, si se quiere, una reacción. Al decir una reacción queremos decir frente a un determinado proceso de descomposición, la naturaleza reacciona. Y entonces hay un movimiento en busca de aquello que este proceso niega. El idealismo filosófico que nace en la época moderna con Descartes y alcanza sus puntos culminantes en Kant y en Hegel, llega a un proceso de racionalización que indudablemente, diríamos, deja al hombre fuera de sus cuadros interpretativos. Y entonces surge como reacción a este movimiento que se llamó existencialista, en la cual dice, bueno, pero está bien todo eso, pero yo soy un ser viviente y exijo que se tenga en cuenta mi vida, mi existencia real, concreta, determinada. Pero este existencialismo está previsto en el pensamiento de Santo Tomás. Al distinguir entre esencia y existencia, hace esta distinción clara. Tomemos un ejemplo sencillo para que les quede a ustedes más o menos. Esencialmente, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los derechos del hombre, ¿verdad?, y del ciudadano, si nosotros conjugamos los derechos con la esencia del hombre, salen una serie de derechos, todos muy bonitos, muy lindos. Todo hombre tiene derecho a una casa limpia. Todo hombre tiene derecho a tener una muchacha que lo ayude a realizar su vida. Llegamos a la realidad de la existencia. Y este hombre parece que no tiene ni casa limpia ni muchacha que lo ayude a nada. ¿Qué ha pasado con él? Él puede llegar a pensar de que le han robado la casa, y que la casa que tiene aquel otro es de él, o de que esta muchacha que anda para colocar y que a él le gusta puede ser de él. Y resulta que no es. ¿Por qué? Porque la adquisición de los derechos es resultado siempre de un movimiento existencial de perfección. Una muchacha hay que conquistarla. Y este no conquista ni una vaca empantanada, de manera tal de que nosotros no podemos considerarlo con derechos. No ha alcanzado, no ha logrado ese derecho. Luego, y uno no lo tiene. Esencialmente le puede corresponder, pero esencialmente no lo tiene. Yo les decía la otra vez, esencialmente toda mujer puede ser madre, pero existencialmente no. Hay algunas que no pueden. Y no lo son. Esencialmente todo hombre puede ser padre, pero existencialmente no. Y no solamente desde el punto de vista puramente fisiológico, porque tanto la paternidad como la maternidad son cuestiones espirituales, más que fisiológicas. Porque es un estado de madurez espiritual el que hace que alguien sea padre, efectivamente. Y el que alguien hace que sea madre, efectivamente. Entonces, esta distinción entre esencia y existencia se advierte muy rica en conclusiones cuando nosotros sabemos utilizarla y hacer la diferencia entre una cosa y otra. Generalmente el pensamiento moderno es un pensamiento esencialista, idealista,
Y entonces pierde de mira los hechos existenciales. Los derechos del hombre, por ejemplo, en esa forma en cómo se pronuncian actualmente, son esencialistas. ¿Qué hombre que considera? Pues un hombre abstracto. No hay ninguno. Es como aquel que decía Juan Jacobo Rousseau, todo hombre nace libre. Se ve que no había visto nacer a ningún hombre. Y él se había cuidado muy bien de ver nacer a los hijos de él, porque los metió en la inclusa cuando nacieron, normal, se los sacó encima. De manera, después escribió sobre pedagogía y cómo criar a los chicos. Y entonces, pero eso, claro, vino después, como consecuencia de su maduración intelectual. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Háganla fuerte. Siempre habrá alguien en el intermediario que me transmita el mensaje. Para aclarar, hermano. A mí me quedó una duda, un concepto sería que el grado de ser de un ente depende de los límites que le impone la esencia a ese ser. ¿Sería así? Sí. La graduación del ser depende de... Es decir, el acto de ser es un acto en general de los entes que nosotros conocemos limitado. ¿Cierto? Ese límite traza una frontera en donde se realiza el acto de ser. En Dios no hay límite, ni hay frontera. Él es el que es, el ser por antonomasia. Pero cada uno de nosotros es dentro de ciertos límites. Ahora, esos límites son la potencialidad que de alguna manera condiciona el actuar del hombre, que no puede actuar fuera de esas posibilidades que el límite le considera, le concede. Usted no puede hacer como el ladrón de Munchausen, que se cayó a un pozo y se sacó del pozo tirándose de las orejas. Una cosa que en realidad no podemos, porque excede los límites de nuestras posibilidades. Somos en la limitación de lo que señala la esencia. Pero la esencia está determinada por el acto de ser. El ser es atacar. Es decir, usted hace un esfuerzo y ese esfuerzo que usted hace tiene una medida. Se realiza hasta cierto punto. Esa frontera que señala el esfuerzo está determinada por tu esfuerzo. No es una frontera que esté trazada antes y que sea antes de que usted haga el esfuerzo. No, usted al hacer el esfuerzo llega hasta acá nada más. Y esto es lo que determina su modo de ser o su esencia. La clase que viene sobre esto vamos a insistir más porque es conveniente ver algunos elementos más que constituyen esto. A ver, señorita Comandante, ¿qué pregunta tiene? Yo tengo una pregunta. ¿Todo ente se caracteriza por tener acto y potencia? ¿El qué? ¿Todo ente tiene Sí, acto y potencia? todo. ¿Y Dios es un ente entonces? ¿Eh? ¿Dios es un ente? Dios es gente. ¿Y cuál es la Es potencia? el único que no tiene acto y potencia. Todo ente creado sería entonces. Claro, es el acto absoluto, el acto puro. Es gente, sí, porque en este sentido de que es un ser. Y está determinado por el ser, pero generalmente se dice el ser, dado de que en él no hay precisamente esta composición de acto y potencia. No lo hay. En los ángeles puede haber composición de acto y potencia. Ya vamos a ver cuando analicemos esta posibilidad. Los ángeles no entran en el terreno de la filosofía porque no son naturalmente conocibles. Se conocen por revelación. Sabemos que existe. Yo calculo que tengo un ángel de la guarda que no lo he visto nunca. Y muchas veces me ha dejado bastante abandonado. Pero, qué sé yo, después de Vaticano II pueden estar de vacaciones todos. Bueno, dejamos entonces para la clase próxima. ¿Qué hora es? 9. Vale, justo.
yo tengo le traje también.